Bueno, primero felicitar a los autores, ya habíamos discutido el libro aquí en una ocasión en detalle. Son dos capítulos muy detallados sobre los dos temas de los cuales se trata, digamos, la forma como Ernesto mira las grandes macrofunciones, las clasifica y tal, y hace un análisis tremendamente interesante sobre cómo lo ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente. Y a su vez, Pablo, también con una perspectiva histórica, trata de entender cómo se construyó el tema de la legislación que tiene que ver con la información, con la creación de conocimiento, y se remonta justamente al Código de Recursos y todo lo que significó el Código de Recursos en términos como antecedente de la creación de un sistema de información, y ambos de un sistema de investigación y un sistema de información. Y en ambos escritos claramente pues se trata de entender hoy qué ha pasado con esas funciones, qué ha pasado con esas responsabilidades, y al final se hace una serie de preguntas sobre el futuro. Yo creo que hay que decirle a la audiencia que tienen que leer el libro, ¿no? A su vez, pues hay un antecedente a este libro, que fue el que se escribió en el año 2008, creo que fue, que está ahí, por ahí lo vi, que es el de gobernabilidad y medio ambiente, donde se trata también el tema de las corporaciones autónomas regionales. Entonces tenemos la perspectiva del año 2009, la perspectiva del año 2015, y también en el Foro Nacional Ambiental hubo en el año 2002, 10 años después del Río, una análisis de cuál había sido, de cómo era el balance en América Latina, y vinieron varios exministros de medio ambiente que habían sido protagonistas de la creación de sus sistemas ambientales, y tuvimos una discusión también muy amplia, y ahí también discutimos un libro que escribí con un chileno sobre la gestión ambiental en América Latina 10 años después de la creación de Río. Entonces, digamos, la ventaja de tener esas cosas escritas, como también los escritos que han hecho Julio, etcétera, etcétera, es que le permite a uno revisar en su momento qué pensamos o cómo evaluamos los diferentes momentos, y creo que Colombia es uno de los países que tiene esos documentos. No todos los países, debo decirlo, tienen ese tipo de documentos. Yo los he buscado mucho en América Latina, y de alguna manera el Foro Nacional Ambiental con todo su grupo ha logrado generar un tipo de evaluación del Sistema Nacional Ambiental que yo creo que es muy valioso. En estos días, semana pasada justamente estaba haciendo una presentación sobre ese tema en El Salvador, que fue una semana de seminario sobre la gestión ambiental en América Latina. Pero bien, pero bueno, yendo ya a otro punto, yo creo que la reforma ambiental, primero Julio se refería al diseño. El diseño fue un diseño de una enorme complejidad, ¿no? Porque trajimos, en esa época eran unos 5 asesores internacionales, hubo unas discusiones y unos foros y una discusión pública muy amplia, muy intensa, por ejemplo, y había mucho interés en Colombia. Hubo 2 reuniones de gobernadores en los cuales el tema de las corporaciones fue central, ¿no? Y un análisis y un gran interés de la Asamblea de Gobernadores en incidir en la conformación de lo que era claramente el sistema de corporaciones. Yo diría que la mayor influencia en el diseño del sistema vino del INDERENA, ¿no? Entonces había una tensión muy complicada con planeación nacional, pero digamos los mayores expertos en institucionalidad están en el INDERENA. El proyecto del gobierno no era lo suficientemente robusto, entre otras cosas por los conflictos que hubo entre el gobierno por el proyecto, y cuando entraron los ponentes, en este caso Luis Guillermo Sorzano y Claudia Blum, pues básicamente se internaron en INDERENA con los técnicos del INDERENA para acabar de incorporar en la ley todo lo que no había sido posible incorporar en la discusión dentro del gobierno, que fue una cosa muy interesante. Y realmente fueron el Mono Hernández, o sea, Avellaneda, no sé quién, toda la gente que tenía tanta experiencia en tantos años, quienes dieron los insumos para, y obviamente Imelda Gutiérrez, en fin, ¿no? De todas maneras es como para recordar ese tema. Ahora, yo creo que de todas maneras uno siempre tiene que tener en cuenta
que una parte de la reforma es la Constitución del 91. Entonces, la reforma es la Constitución del 91 más la Ley 99 del 93. Y ahí es donde uno entiende claramente la reforma. Y evaluar todo el sistema años después, pues implica mirar qué ha pasado también con la Constitución. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en Colombia y muy positivas es la creciente judicialización de la política ambiental. Cómo la Corte Constitucional, cómo el Consejo de Estado, frente a las omisiones y acciones negativas del Ministerio del Medio Ambiente y de otros sectores, han actuado. Entonces, claro que las sentencias, haber declarado inexequible la ley forestal, haber declarado inexequible la ley agraria, haber declarado inexequible el Código de Minas, recientemente la sentencia de la Corte sobre el Parque Nacional Yaigojea Apaporis, la decisión del Consejo de Estado sobre los cerros orientales, la decisión del Consejo de Estado sobre el río Bogotá. Eso ha pasado en pocos países de América Latina en esa intensidad. Y es una cosa muy positiva, porque digamos una parte del Estado entonces entra a decir, aquí hay unas fallas muy grandes del Ejecutivo y toma el tema. Entonces digamos, esa es una de las cuestiones que yo creo que han ocurrido más positivas si uno mira años después todo el sistema. Ahora, el otro tema que yo creo que uno tiene que reconocer, bueno, aquí ya se dijo, yo creo que Cecilia lo estaba diciendo, en el pasado libro que se escribió sobre el Sistema Nacional Ambiental había la tesis de grado de Henry Mance, que escribió una tesis de grado que se llamó The Rise and Decline of the Ministry of the Environment of Colombia, ¿no? Y él claramente dice un proceso de consolidación relativa entre el 90 y tantos y el 2002, y después viene un declive muy fuerte con Uribe. Y él como politólogo lo que mira es lo que estaba mencionando Cecilia. La hipótesis o la tesis de él es que lo ambiental es tremendamente vulnerable a lo político, mucho más vulnerable que otros sectores. Y que finalmente, si hay un presidente interesado, hay una diferencia. Entonces lo que hubo en Colombia es que Gaviria muy pragmáticamente dio un espaldarazo muy fuerte a la creación del SINA. No puedo olvidar que a la creación del SINA la ANDI estaba opuesta, el gremio minero estaba opuesta, el gremio minero tenía unos abogados en el Congreso boicoteando la ley permanentemente. Gaviria tuvo que hablar directamente con el presidente de la ANDI en ese momento y decirle, yo no tolero más que ustedes estén boicoteando la ley, estén tratando de hundirla, ¿no? Entonces, digamos, no fue propiamente fácil, había una oposición del sector privado muy fuerte, de una parte del sector privado a la creación de la ley 99. Pero bueno, el gobierno, el presidente Samper y posteriormente el presidente Pastrana, ambos apoyaron. Para ellos dos fue importante, ¿no? Cada uno con estilos muy diferentes y tal, y eso explica la consolidación del sistema en esos años. Pero claro, mirado el tema en su conjunto, pues en el escrito de Ernesto se dice, bueno, una de las fallas del Ministerio del Medio Ambiente ha sido el tema intersectorial, pero ahí sí tenemos que irnos a lo que pasó en el mundo, porque en el mundo sucedió algo similar a lo que sucedió en Colombia. En el mundo, en el año 92, se hicieron los grandes tratados ambientales, incluyendo la Convención de Cambio Climático y la Convención de Biodiversidad, y la más ambiciosa Agenda de Desarrollo Sostenible que se haya hecho en la historia. Obviamente mucho más ambicioso que los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pero simultáneamente a esa creación se creó la Organización Mundial de Comercio, con unas reglas de juego que hoy sabemos que en esas reglas de juego la Organización Mundial de Comercio está, por ejemplo, la explicaciones fundamentales del aumento de los gases de efecto invernadero, que el tipo de comercio internacional que generaron las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y eso lo comenta muy bien Naomi Klein, pues generaron unos patrones, por ejemplo, de producción agrícola, que es muy interesante, unos patrones de transporte, ¿no? Todo el tema de la soya en Brasil, todo el tema de la soya transgénica en Argentina, etcétera, etcétera. Todo lo que significa transportar todas esas cuestiones, no sé cuántos kilómetros allá para administrar las vacas pues, de Europa
los Estados Unidos, todo lo que... Bueno, extraordinarios, digamos, unos detonantes muy fuertes en la Organización Mundial de Comercio en términos de destrucción de la biodiversidad y en términos de mayores gases de efecto invernadero. Entonces, simultáneamente que se hacen los grandes tratados ambientales, bueno, el de cambio climático no es un tratado ambiental, el cambio climático es un gran tratado sobre el desarrollo, pero simultáneamente se aprobó una entidad con muchos dientes, es así, con todos los dientes imaginables, que genera unos, porque obviamente lo que hoy se dice en retrospectiva es que en ese tratado de la Organización Mundial de Comercio se hubiera podido perfectamente incorporar una transición hacia una economía menos basada en carbono, entre las mismas, ¿no? Reconociendo que hay que crecer económicamente, etcétera, etcétera, que esa era la función de, ¿no? Pero que se hubieran podido incorporar, digamos, normas muy imaginativas para asegurar una transición hacia la descarbonización de la economía, para asegurar la no destrucción de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y no se hizo, sino al contrario, ahí quedaron los detonantes. Bueno, en Colombia ocurrió algo similar. En Colombia se genera una institucionalidad muy fuerte, yo estoy de acuerdo que es de las más fuertes que se creó en América Latina, según el estudio que después hicimos con Guillermo Espinosa, pero simultáneamente Colombia entró, como todos los países de América Latina, en todo el proceso de la globalización de la economía, ¿no? Y esa globalización de la economía no tuvo un contenido ambiental. Y después viene, ya a principios de este siglo, en Colombia y en todos los países de América Latina, una política extractivista en la mayor parte de países de América Latina. Vivir de la renta del petróleo, del carbón, de la no sé qué, de la no sé cuándo, la gran minería a cielo abierto, etcétera, etcétera, que todo ese proceso es detonado también por la globalización de la economía. Entonces, por un lado tenemos unas instituciones ambientales, ¿no?, que se supone que tienen que hacer unas cosas, y por el otro lado unas locomotoras que van en un sentido muy contrario, ¿no? Entonces, claro, entonces el problema ahí no es por qué no ha ejercido el Ministerio de Medio Ambiente sus funciones intersectoriales, que las tiene todas, porque obviamente esas funciones intersectoriales no le sirven al modelo económico en el cual el país ha estado. Ahora, en América Latina ha habido países, excepcionalmente hay unos países que por ejemplo, frente al extractivismo, pues han tomado medidas. Por ejemplo, Costa Rica pues prohibió la minería a cielo abierto, ¿no? Prohibida la minería a cielo abierto de oro en Costa Rica, y allá hay oro. En El Salvador está prohibida la minería en este momento. Hay una moratoria minera desde hace varios años, ¿no? Porque dicen, este es un territorio muy pequeño, unos conflictos con unas mineras, este es un territorio muy pequeño, nosotros no podemos en 20.000 kilómetros cuadrados darnos el lujo de tener ese tipo de cuestiones. Entonces, digamos, ha habido países que han tomado decisiones en otra dirección, pero la mayor parte de países de América Latina sí han estado en el marco de una política muy fuertemente extractivista, y en general uno encuentra en América Latina que la política ambiental ha decaído en todos los países de América Latina. Entonces no eso, y la explicación, pues una de las grandes explicaciones sin duda tiene que ver con lo que ha ocurrido en América Latina, que es, ¿no?, y que Gudinas lo escribe muy bien en su libro sobre extractivismo en la América Latina, etc. Entonces hay ese tema que yo creo que uno tiene que reconocer, y claramente pues el gobierno, el primero y el segundo gobierno de Uribe, pues fueron muy fuertemente eso, y el de Santos pues realmente no ha hecho una cosa muy distinta. Entonces, claro, hay esos aspectos que hay que reconocer en forma muy clara. Ahora, yo creo que en los dos capítulos, pues en los dos partes del libro, se reconoce a su vez, que yo creo que es necesario hacerlo, como lo hizo Julio, pues cuáles han sido los logros, porque uno no puede en ese escenario decir que no hay logros. Claro que hay muchos logros, ¿no? Y en ese conjunto de las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio del Medio Ambiente, los institutos de investigación, y detrás de todo eso la Constitución Nacional. Entonces, claro que sí hay logros, pero lo que sí ve uno hoy en día es, como dice Julio, ve un aparato institucional muy grande, pero sin carne,
porque no tiene plata. Entonces es como una cascarón medio vacío, ¿no? Entonces uno recorre el país y visita todas las CAR y claro, todas tienen edificios, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y eso no lo tiene ningún país de América Latina, sí, en esa forma, o muy poco, ¿no? Unos edificios además muchas veces muy vistosos y tal. Pero ahí mira a ver cuál es el presupuesto de esa CAR que tiene un edificio muy vistoso y no sé qué y no sé cuándo, y es mínimo, ¿no? Está apenas ras con ras, ¿no? Ahí como raspando la olla todos los años, y sin embargo se da la paradoja que mencionaba pues aquí el doctor Rudas de que no gastan la totalidad de la plata, pero yo creo que estamos en eso. Otro tema que, ya creo que termino mi exposición, otro tema que uno también tiene que tener en cuenta es que en Colombia ha habido un retroceso muy notable del sector privado en el campo ambiental. Y yo creo que eso es una cuestión que hay que reconocer muy fuertemente. El sector privado, cuando se hizo ya la ley 99, hubo una reacción, digamos, positiva en esos años, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es el de la licencia ambiental. La licencia ambiental se hizo en un proceso de negociación muy complejo en el Comité Técnico Asesor, que lo presidió Eduardo Uribe, y allí había representantes de la academia, representantes del sector privado, representantes del gobierno. En una negociación muy compleja se reglamentó la licencia ambiental. Hubo unos puntos de desacuerdo, entonces eso lo decidí yo como ministro. Si hoy se le propusiera al sector privado esa reglamentación, dirían que eso es el peor de los fundamentalismos, ¿no? Que eso sería claramente, que eso es, digamos, como la prueba reina de cómo el sector privado echó para atrás años luz, que el sector privado lo único que en ese momento le parecía que la licencia ambiental era un instrumento muy importante, estaba de acuerdo con ella, participó muy constructivamente en la construcción de la licencia. Hoy en día el Ministerio del Medio Ambiente y el sector privado están en desacuerdo de desmontar la licencia ambiental. Hay un gran acuerdo entre la autoridad ambiental y el sector privado en desmontar tanto como sea posible la licencia ambiental, ¿no? Que es un ejemplo muy claro de lo que Ernesto llama la captura, ¿no? Que uno de sus apartes de la captura de la autoridad ambiental por el sector privado. Yo creo que ahorita sí que está capturada, es una barbaridad. Cada semana hay una nueva decreto que es una evidencia de captura, ¿no? Tanto que en estos días dijimos, bueno, vamos a hacer la lista completa de la captura, y creo que hay unos congresistas interesados en hacer un debate en el Congreso, decir un momentico, miremos a ver estos 6 o 8 decretos del Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué es lo que diablos significa? Porque lo único que significa es que se está regulando las leyes ambientales, se está flexibilizando las leyes ambientales sin ninguna ganancia de ningún tipo para la protección ambiental, sino todo lo contrario. Entonces, quería terminar con eso porque sí es muy preocupante lo que yo diría que es en balance el retroceso del sector privado frente a la cuestión ambiental, y eso tiene que ver mucho, de nuevo, con las señales del presidente de la República, ¿no? Porque el sector privado, si hay un presidente de la República que dé unas señales muy fuertes en la cuestión ambiental, el sector privado le gana. Si hay un presidente que no da esas señales y por contrario un ministro que está listo a servirle al cliente, ¿no? Entonces estamos, que es el caso, infortunadamente, él es una buena persona, etcétera, etcétera, pero claramente su cliente es el sector privado, ¿no? No es la protección del bien colectivo. Y lo estoy diciendo, y me duele mucho decirlo, y me molesta tener que decirlo, pero así es. Porque obviamente esos decretos que ha sacado el Ministerio del Medio Ambiente y esa desmonte de la licencia ambiental y todas esas cosas de las especies domesticadas y todas esas cosas que uno realmente hace la lista y dice, pues no puede ser todo lo que ha pasado, ¿no? En un año ha sido de una efectividad, ministro, impresionante. No, todas demandadas. Y igualmente la inefectividad que tuvo el Ministerio en el proceso del Plan de Desarrollo, ¿no? Que se opuso a las iniciativas de los parlamentarios, como la que ayudó a hacer el doctor Rudas, al senador Navarro Wolf,
que era una excelente iniciativa, que era volver a utilizar los instrumentos económicos para la gestión ambiental en todo su potencial. Y el ministerio, el opositor a eso. Entonces uno queda francamente muy preocupado. Pero de todas maneras sí estoy de acuerdo con las reflexiones del libro y con las reflexiones que hacía tanto Cecilia como Julio, en el sentido que ahí está la institucionalidad. Esa institucionalidad es muy fácilmente fortalecible, o se puede fortalecer muy fácilmente, no se requiere demasiado, porque no hay que cambiarla y hay unas normas, es muy redonda esa institucionalidad y eso es el producto de que fue una cuestión que se diseñó con mucha gente que muy creativamente participó en todo ese proceso, como Pablo lo recuerda de cómo se hizo, por ejemplo, la reglamentación de los institutos, que tú presidiste esa comisión, y ahí estaba Julio y estaba Ernesto y tal. Bueno, eso fue una craneada, como dicen, de cómo diablos iba a ser los 5 institutos de investigación, para qué eran, etcétera, etcétera. Hubo un diseño impresionante ahí, una creatividad enorme en eso, y ahí están. Los institutos lo único que hay que es pues, seguir las recomendaciones de Pablo para ponerlos y para alinearlos y para que sirva para lo que se crearon. Pero bien, dejo ahí